Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más a este otro proyecto que ha traído Adobe al Premiere, que va a cambiar la forma de editar para siempre. Y para que lo entiendan mejor, primero vamos a hacer un ejemplo de cómo editábamos antes un video, alguien hablando, en el caso mío que edito videos de YouTube y siempre me filmo hablando, y ahí vamos a hacer un ejemplo de cómo lo hago ahora y verán que es rápido y que es fácil, mucho más fácil, inclusive se puede generar los subtítulos ya con la forma editada. Esta forma es mucho más sencilla y creo que va a revolucionar la industria de la edición para siempre, porque no creo que nadie vaya a editar a la antigua, a menos que no conozca esto. Cuando abrimos Premiere, como esto se ha puesto recientemente, hace un tiempo, aquí vemos que en el principio de Premiere nos aparece Dive into Text-Based Editing. Quiere decir que la edición está basada en el texto. Puedes darle aquí comenzar y ahí te va a enseñar un tutorial más o menos de cómo, una idea general de cómo se hace todo. Eso es lo que quisiera hacer yo ahora, pero yo voy a crear un nuevo proyecto para que ustedes vean cómo es. Por ejemplo, vamos a coger de ejemplo el video que hice anteriormente del Photoshop y vamos a ver cómo fue que yo hice ese video. Le damos nuevo proyecto, le damos un clic al video que vayamos a importar. Aquí le ponemos un título, por ejemplo, text. Esto simplemente es un ejemplo de cómo lo vamos a hacer. Aquí podemos crear una nueva secuencia, pero no lo vamos a hacer así porque quiero explicarle algo. Pero lo que sí vamos a tratar de activar es Automatic Transcription. Esto sí lo vamos a tener activado, que lo que hace es que hace una transcripción de todos los videos que uno va a importar. Simplemente que analiza todo lo que tú dices y lo escribe en un texto, y por ahí es por donde vamos a editar. El lenguaje yo lo puse en español porque el video lo estoy haciendo en español. En caso de que quiera que lo detecte automáticamente, marcamos aquí, o en caso de que sea otro lenguaje, lo puedes seleccionar acá. Si hay varias gente hablando, no solamente una persona, hay dos personas, como ejemplo una entrevista, aquí sí tuviera que poner yes, separate speaker, que separe a las personas que hablan, pero como yo soy yo solo que estoy hablando, voy a poner que no. Y la última opción es auto transcribir todos los clips importados. Por defecto va a aparecer aquí que solamente le haga la transcripción al clip que está en la secuencia, pero yo quiero que se lo haga a todo, porque a partir de ahora quiero empezar a usar esto en todos los videos y en todos los clips que haga, que importe. Una vez seleccionado esto aquí, le doy. Una vez ya que el proyecto está en la base de la edición, vamos aquí a editar, preferencia, transcription. Para no tener que volver a hacer esto de cero, ya aquí podemos seleccionar que sea automático para todo, en caso de que importemos el video de otra forma y no solamente en esta forma. Y aquí le ponemos que autotranscriba todos los clips que importemos, que no separe los speakers a menos que haya más de dos personas hablando, y el lenguaje que lo detecte automáticamente. A mí no me interesa esto porque siempre lo voy a hacer en español. En caso de que filme otra cosa que sea en inglés, bueno, aquí lo pongo la autodetección o simplemente le pongo inglés y ya. Una vez marcado esto, nos aseguramos ya de que todos los clics se van a hacer así. Le damos OK. Y una vez vamos a hacerlo primero como yo lo hacía antes de existir esta opción. Y simplemente yo lo que hacía era que le daba play al video y lo ponía a reproducir. Déjame quitarle el audio. O bueno, tengo que escuchar el audio porque tengo que ver. Una vez que empezaba yo lo viraba para atrás. Un ejemplo ahí, le daba la tecla I para marcar la entrada y después que empezaba. Muy buen día a todos y bienvenidos una vez más. Finalmente ha llegado la inteligencia artificial al Photoshop y por eso he decidido hacer este video, porque creo que es muy importante. Ni siquiera tienes que saber nada de Photoshop, con solamente unos clics puedes llegar a transformar tu imagen brutalmente, sin ningún esfuerzo prácticamente, comparado con lo que hacíamos antes para utilizar, para hacer estos cambios en la imagen. Y yo lo que hacía era mirar todo lo que yo iba a decir, si me gustaba o no me gustaba. Entonces veía todo el video hasta, vamos a ver, ya aquí como ven, por ejemplo. Muchos aquellos que quieran editar fotos en su casa, que quizás no sepan, ni siquiera tienen que saber nada mucho.
Ya ahí me equivoqué. Quiere decir que ahí yo lo que hacía era volver a virar para atrás y volver a escuchar. Vuelve de nuevo. Nada, mucho. Ahí paraba, como sé que de ahí para allá ya no sabía qué decir, le doy O y el video se queda marcado de la I a la O, y eso era lo que yo insertaba en el video, y así sucesivamente iba escuchando todo el video hasta ver la parte que me interesara. Una vez seleccionado esa parte, le daba la tecla punto, primero hay que crear una secuencia. Una vez creada la secuencia, ya después que tenía el video marcado, le daba la tecla punto y el video se añadía al timeline. Y ya salía aquí. Hacer estos cambios en la imagen como es. Empezaba aquí. Y así, entonces cogía aquí, venía y seguía escuchando todo el video. Nada, simplemente con abrir la foto y ya. Ahí le volví a dar I y volví a escuchar. Conocimiento de Photoshop o prácticamente nada, simplemente con abrir la foto. Y así, yo seguía escuchando todo el video, cada vez que paraba, cortaba y lo pegaba todo uno atrás del otro, ¿no? Pero tenía que ver todo el video. Ahora, esa era la forma antigua. ¿Cómo se haría un ejemplo en el día de hoy? Le damos un clic al video, lo seleccionamos y veremos. Si no tenemos esta pestaña aquí, el tab este que dice text, venimos aquí a Window y lo seleccionamos y seleccionamos aquí texto. En caso de que no salga, le damos texto y ya no va a salir aquí la parte del texto. Una vez seleccionada la parte del texto, vemos que nos salen aquí muchas letras, y eso es todas las cosas que yo estoy diciendo en el video. Por ejemplo, aquí hay que tener activado sí o sí esto de aquí, que es lo que hace que automáticamente se marque la entrada y la salida en el video una vez que uno seleccione el texto. Por ejemplo, aquí empieza todos bienvenidos y bienvenidos una vez más. Finalmente ha llegado la inteligencia. Aquí lo que es muy buen día, lo que pasa es que el teléfono, el micrófono en ese momento se viró y no grabó bien. Pero si vemos que se equivoca, que lo que yo digo no concuerda con lo que está escrito, le damos doble clic y ponemos muy. Una vez escrito, volvemos a reproducir. Bienvenidos una vez más. Finalmente ha llegado la inteligencia artificial al Photoshop y por eso decidí. Entonces aquí ya lo que hacemos es que vemos todo este texto y digo, bueno, yo quiero poner hasta aquí. Como vemos aquí parece que se equivocó también, porque eso no es lo que yo digo. Por ejemplo, me hubiera gustado mucho tiempo de hora debe ser. Vamos a ver qué dice. De hoja sentada. Eso mismo es, puso hoja. Quiere decir que también se puede equivocar a la hora de escribir el texto, y uno tiene que estar pendiente y venir a arreglarlo. ¿Por qué arreglarlo? Porque de ahí vamos a sacar los subtítulos también, que es otra cosa que me interesa mucho. Yo le pongo subtítulos a mis videos para que lo pueda ver cualquier persona de cualquier idioma. Posible, me hubiera costado mucho tiempo de hora. Ahí. Aquí termina bien. Entonces, una vez yo viendo el texto, ni siquiera tengo que ver el video completo. Ya vengo aquí, selecciono todo este texto, ya sabiendo que lo que estoy leyendo está bien, por supuesto, lo selecciono todo, y puedo venir a este botón que dice insertar, o puedo venir a este botón que dice sobreescribir. Ahorita lo que pasó es que ya habíamos añadido uno antes, que lo hicimos manual, pero una vez colocado aquí, venimos, seleccionamos el texto. En el timeline no hay nada y ya yo sé que lo que se va a añadir solamente va a ser esto. Le damos clic. Podemos darle el botón aquí, insertar o sobreescribir, o podemos darle clic derecho, insertar o sobreescribir. Le damos insertar, que también podemos usar la coma o el punto en el teclado, y ya se inserta ese pedazo de video. Hola a todos y bienvenidos una vez más. Finalmente ha llegado la inteligencia artificial al Photoshop y por eso he decidido hacer este video, porque creo que es muy importante. Y como ven, muy fácil. Si queremos insertar otra cosa, por ejemplo, le damos. ¿Qué pasa? Que él te hace, te pone las letras de las dos cosas. Una cosa es el timeline aquí. Si yo selecciono aquí este video como un video corto, solamente me va a poner las letras de ese video corto.
Si yo le doy doble clic al video que tengo en la bandeja de importación, me va a poner ya, como es un video completo, me lo va a poner todo completo. Aquí yo estoy viendo ya el video entero escrito. Por ejemplo, vamos a seguir. Yo veo aquí que dice sentado aquí en la computadora para editar la foto. Esto es algo que es una herramienta que le he empezado a usar. Selecciono todo eso y le doy insertar. Y así, aquí tengo que asegurarme de que la línea esté al final del video para que no se vaya. Vuelvo a dar doble clic y le doy insertar. Y ya ven, se me va añadiendo video por video. Una vez que ya tengamos todo editado, de aquí podemos sacar los subtítulos. Venimos aquí a estos tres botoncitos y le damos crear subtítulos por defecto, y ahí nos va a crear los subtítulos. Todos y bienvenidos una vez más. Finalmente ha llegado la inteligencia artificial al Photoshop. Y como es muy fácil, yo creo que esta herramienta va a ayudar mucho a todas las personas que editan videos, y espero que usted también lo empiece a implementar si es que usa Premiere. Si te interesa la inteligencia artificial en el Photoshop, te sugiero que mires el último video que hice antes de este, que habla de eso. Muy interesante también la forma en que Adobe está haciendo todo y está implementando la inteligencia artificial en el Photoshop. Esto ha sido todo por hoy. Si le gustó el video, una manito para arriba. Si le gustó el canal, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video. Chao.